debajo de la piel. La mirada en la oscuridad. Ciudad de México, 23:47 horas, Estación El Rosario. El último tren había partido. Los pasillos del metro estaban vacíos. El eco de los pasos del guardia Eduardo Vela se perdía entre los grafitis apagados de los muros. Llevaba 5 años en el turno nocturno, vigilando cámaras, escuchando murmullos, viendo sombras que se desvanecían sin explicación. Pero lo de esa noche no se parecía a nada. En la sala de monitores, mientras comía una torta fría y revisaba las grabaciones, notó algo extraño en la pantalla 5. Una figura solitaria caminaba por el andén. Nada fuera de lo común, hasta que la cámara captó su rostro, ojos alargados, pupilas verticales, piel brillante como si estuviera húmeda. Eduardo retrocedió el video. Reprodujo en cámara lenta. No era un fallo. Se levantó de golpe. Justo en ese momento, todas las luces del túnel parpadearon. Una vibración grave retumbó bajo sus pies. El monitor mostró una interferencia como si algo respirara desde adentro de la red eléctrica. Corrió por los pasillos oscuros con su linterna, bajó al andén. Lo sintió. No estaba solo. Y entonces lo vio. Una silueta alta, erguida, de movimientos no humanos. Su piel, bajo la luz parpadeante, revelaba una textura escamosa, como si una máscara humana apenas ocultara algo más antiguo. La criatura giró la cabeza, y en un segundo, desapareció entre los túneles. Horas después, cuando Eduardo subió el video a una USB y trató de denunciar el hecho, fue despedido sin explicación. Le dijeron que la grabación no existía, que las cámaras esa noche estaban fuera de servicio. Pero él sabía lo que había visto. Y no tardarían en buscarlo. Colonia Narvarte, 3:14 de la mañana. Eduardo no había podido dormir. Su corazón latía como si esperara una emboscada en cualquier momento. Afuera, los faroles titilaban sin razón. Tenía la sensación de que alguien, o algo, lo observaba desde la oscuridad. Revisó por 10ª vez el video grabado desde la cámara del metro. La figura humanoide se movía de forma errática, como si su esqueleto no estuviera hecho para el cuerpo que llevaba encima. Por una fracción de segundo, cuando giraba hacia la cámara, la cara humana se desdibujaba, revelando una mandíbula alargada, escamas verdes y ojos dorados con pupilas verticales. Eduardo no estaba loco. Lo había visto. Y no era humano. A las 3:37 de la mañana, su celular sonó. Número oculto. Respondió con el alma en la garganta. Eduardo Vela, dijo una voz profunda. Sabemos que lo viste. No estás solo. Pero debes moverte ahora. Te están rastreando. ¿Quién eres? Preguntó con miedo. Uno de los pocos que aún son humanos en este juego. Sigue las coordenadas que te enviaré. No hables con nadie. Ellos ya controlan los medios, las cámaras y algunas conciencias. La llamada terminó. 10 segundos después, un mensaje apareció en su celular con una dirección en la colonia San Miguel Chapultepec. Una segunda después, el mensaje desapareció. Eduardo salió de inmediato. Tomó su coche y condujo por la ciudad vacía, paranoico. En cada esquina creía ver ojos que lo seguían. Hombres de traje sin expresión. Mujeres que parecían tener la misma cara. Todos como copias de algo que fingía ser humano. Al llegar a la dirección, una casona antigua lo esperaba, rodeada de hiedra y sombras. Adentro, un hombre alto y delgado, con ojos cansados y una cicatriz en la frente, lo recibió. Mi nombre es Elías Roura, dijo. Y estoy aquí para explicarte qué son y por qué han vuelto. En una sala cubierta de libros antiguos, mapas estelares y monitores de vigilancia, Elías comenzó a hablar. Los llaman reptilianos, pero su verdadero nombre es Serma. Llegaron a la Tierra hace milenios. Manipularon nuestro ADN, gobernaron desde las sombras en las civilizaciones antiguas, Egipto, Babilonia, los mayas. ¿Son demonios? Preguntó Eduardo, intentando comprender. No. Son biológicamente superiores y despiadadamente inteligentes. Pueden cambiar de forma. No con magia, sino con biotecnología que nosotros apenas empezamos a comprender. Se infiltran en gobiernos, corporaciones, religiones. Controlan el miedo y los impulsos humanos. Elías activó un proyector.
Aparecieron fotos borrosas de líderes políticos con ojos deformes captados en segundos fallidos de transmisión en vivo. Una mujer en una embajada con escamas en el cuello. Un obispo que parpadeaba horizontalmente. Nos vigilan. Nos guían. Y se preparan para reclamar el planeta que creen suyo por derecho. Eduardo tragó saliva. Todo tenía sentido. El caos, las guerras, las decisiones políticas y lógicas. Nada era al azar. Hay algo más, añadió Elías mientras cerraba las ventanas. Algunos humanos han sido modificados sin saberlo. Llevan genes híbridos. Son dormidos, hasta que los activen. ¿Y cómo saber si alguien es uno de ellos? Elías lo miró fijamente. A veces, ni siquiera ellos lo saben. Casona de San Miguel Chapultepec, 4:12 de la mañana. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales. En el interior, Eduardo observaba decenas de expedientes marcados con sellos oficiales, NASA, CIA, y algunos con símbolos que no reconocía. Mapas del subsuelo mexicano, fotos térmicas de estructuras bajo tierra, esqueletos con cráneos alargados. ¿Por qué me elegiste a mí?, preguntó Eduardo mientras hojeaba un archivo clasificado con el nombre Proyecto Quetzalcóatl. Elías se inclinó hacia él y con voz pausada respondió. Porque tú tienes algo en la sangre que ellos quieren. Algo que no muchos humanos poseen, memoria genética intacta. Eduardo lo miró sin entender. ¿Memoria genética? Los Serma crearon híbridos hace siglos. Algunos se mezclaron con humanos. Sus descendientes llevan fragmentos dormidos de conciencia ancestral, códigos que pueden activarse. Tú eres uno de ellos. Elías lo condujo a una bóveda subterránea. Allí, en vitrinas selladas, había códices antiguos que no aparecían en ningún museo. Uno de ellos, hecho de piel curtida y tinta negra como obsidiana, vibraba ligeramente al acercarse. Este códice responde a tu energía, dijo Elías. Fue encontrado en una cueva bajo Teotihuacán. Solo alguien con tu linaje puede leerlo. Eduardo tocó el cristal, como si una llave se girara en su mente. Imágenes comenzaron a inundarlo, serpientes aladas cruzando el cielo, una ciudad subterránea de seres verdes y dorados, un sol artificial bajo tierra, y luego, fuego. Gritos. Una rebelión humana que los obligó a retirarse. Despertó con sangre en la nariz. ¿Qué viste?, preguntó Elías con urgencia. Vi una guerra que nos han ocultado. Elías le mostró una grabación de 1999, interceptada por un satélite espía. En ella, un grupo de figuras humanoides en túnicas hablaban en un idioma gutural. La traducción automática ofrecía una frase repetida. Cuando el tercer ciclo de sombra se cierre, el linaje puro despertará. Y con él, la sangre antigua regresará a gobernar. Eso será en menos de un año, dijo Elías. Cuando Júpiter, Saturno y la Luna se alineen con Orión. Ya están sembrando miedo, caos, odio, porque la vibración del planeta les permite manifestarse con mayor fuerza. Antes de que Eduardo pudiera asimilar todo, se escuchó un estallido en la planta alta. Gritos. Vidrios rotos. Elías sacó un arma y le arrojó un pequeño dispositivo. ¡Corre! Esto contiene los nombres de los infiltrados en México, políticos, jueces, hasta figuras del entretenimiento. Protégete. Y no confíes en nadie. Eduardo huyó por un túnel trasero mientras el edificio comenzaba a arder. Al mirar hacia atrás, alcanzó a ver algo terrible. Elías forcejeaba con una figura humanoide de piel escamosa, que ahora lo sujetaba del cuello. Y mientras caía, Elías gritó. No te olvides de quién eres. Golfo de México, 3 días después. Eduardo había huido a Veracruz, tal como lo indicaba un archivo encriptado dentro del dispositivo que le dejó Elías. Ahí lo esperaba Lucía Cortés, una arqueóloga independiente que, según los registros, había descubierto un complejo de ruinas sumergidas frente a las costas de Campeche, y luego fue silenciada por presiones gubernamentales. Lo que encontré ahí abajo no era maya, ni olmeca, ni nada humano, le dijo mientras navegaban mar adentro, en una pequeña lancha. Y eso que he pasado mi vida entre piedras antiguas. En el fondo del mar, a 200 metros de profundidad, había una ciudad ciclópea sumergida, cuyas construcciones hexagonales y símbolos serpentinos no encajaban con ningún estilo conocido.
Grabados en piedra representaban figuras reptilianas sentadas en tronos, sosteniendo esferas con mapas estelares. Los lugareños dicen que cuando hay tormenta, se escuchan cantos en esa dirección, dijo Lucía mientras se ajustaba el traje de buceo. Como si la ciudad aún viviera. Equipados con oxígeno y luces de alta potencia, descendieron hacia las ruinas. El mar parecía espeso, como si resistiera su paso. Eduardo sintió de nuevo aquella presión en la mente, como si algo le hablara sin palabras. Cuando alcanzaron el suelo marino, Lucía lo guió hacia una estructura en forma de colmena. Las paredes parecían emitir un brillo tenue, como si aún funcionaran. Y en el centro del templo, entre algas y coral, hallaron una figura colosal, una estatua de más de 6 metros, con ojos de obsidiana y una lengua bífida tallada en oro. «Es uno de ellos», susurró Eduardo. «Un Serma». De pronto, la estatua abrió los ojos. No era piedra. Un pulso sónico los empujó hacia atrás. Eduardo cayó al suelo, y en ese momento, una voz se proyectó en su mente. Linaje despertado, protocolo iniciado, retorno asegurado. Lucía gritó, pero Eduardo no podía moverse. Sus manos brillaban. Las venas de sus brazos ardían como fuego líquido. La ciudad comenzó a reaccionar a su presencia. Puertas que se abrían solas, muros que mostraban constelaciones, luces que parpadeaban como un corazón vivo. «¡Nos están viendo!», gritó Lucía. «No estamos solos». Cuando emergieron a la superficie, una embarcación negra sin identificación los esperaba. Hombres armados los apuntaron sin dudar. Pero Eduardo no era el mismo. Extendió la mano, y de su piel brotó una descarga que lanzó a los atacantes por los aires. Lucía lo miró horrorizada. «¿Qué? ¿Qué hiciste?» «No lo sé. Pero algo dentro de mí despertó». Ahora tenían respuestas. Pero también más preguntas. Eduardo comprendía que su sangre contenía una llave. Y que la ciudad sumergida no era una ruina abandonada, sino un puerto estelar dormido. El regreso de los Serma ya había comenzado. Y él estaba en medio del tablero. Eduardo abrió los ojos lentamente. La habitación era blanca, estéril, sin ventanas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo capturaron tras salir del mar. Solo recordaba luces, voces metálicas, y la figura imponente de un ser con escamas doradas mirándolo fijamente. Estaba prisionero. Sus manos estaban esposadas con una tecnología que parecía orgánica. En las paredes no había puertas, solo un panel liso que a veces vibraba como si lo observara. Un zumbido comenzó a llenar el aire. La pared se abrió silenciosamente. Entraron dos figuras, una mujer de aspecto humano y un reptiliano alto, de ojos oscuros y brillantes. Su voz no salía de su boca, sino que resonaba directamente en la mente de Eduardo. «Has roto el equilibrio. Despertaste antes de tiempo. Ahora debes ser contenido». Eduardo apretó los dientes. La humanidad merece saber la verdad. La humanidad no está lista. Fue llevado a una torre cilíndrica sin ventanas, donde otras figuras también estaban retenidas. Algunos gritaban en idiomas desconocidos. Otros simplemente miraban al vacío, con los ojos apagados, como si su voluntad hubiera sido arrancada. Lucía no estaba. Nadie le dijo si seguía viva. A través de una ranura, le daban una especie de líquido azulado que al beberlo bloqueaba sus pensamientos, anulaba su memoria temporal. Eduardo comenzó a perder noción del tiempo. A veces creía que todo había sido un sueño. Otras veces, que era un experimento fallido. Pero en lo profundo, algo dentro de él se resistía. Recordaba la ciudad, la estatua, la energía, y una frase que Elías le dijo antes de morir. Si caes, no será el final, solo el comienzo de la rebelión. En la superficie, los noticieros informaron que Eduardo Vela había sido arrestado por actos de terrorismo cibernético. Lo acusaban de intentar difundir teorías conspirativas peligrosas, alterar señales satelitales y hackear archivos del gobierno. Su rostro apareció en todos los canales, como el de un paranoico, un traidor, un loco. Todo rastro de la ciudad sumergida fue eliminado. Lucía fue declarada desaparecida. Los reptilianos lo habían logrado, la verdad fue enterrada.